¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta noche con ideas en primer plano. Hoy vamos a hablar un poquito de política, pero más que nada de ideología, ¿no? En esta última etapa de la vida política argentina, si hay una ideología que se puso en debate o que está en la conversación pública, es el regreso de las ideas liberales, del liberalismo. Bueno, para analizar lo que es el liberalismo puro, quién lo interpreta, si está mal interpretado, si hay varias formas de hacerlos, vamos a ir con un liberal histórico, joven, pero histórico, en fin, por lo menos en estos 40 años del retorno de la democracia. Está con nosotros Carlos Maslatón. Bueno, ¿Cómo te va, Carlos? qué buena presentación. Me gusta lo que dijiste. Hay muchos liberalismos y hay muchas formas de interpretarlo. ¿Es así? No es un pensamiento único. Hay guías generales, pero hay variedades en cuanto al grado de liberalismo y además está la parte práctica de la implementación, donde ahí las ideas normalmente se transforman o colapsan como cualquier ideología. Una cosa es la filosofía, inclusive la teoría económica, escrita en un manual, en un libro, en una biblioteca, y otra cosa es la práctica. Y en la práctica vienen todos los problemas, como pasa con la política. ¿Qué se hace y qué no se hace? Vamos a nuestra génesis como país, como organización institucional. Vamos a la Constitución. La Constitución es liberal. Es liberal. La Constitución es liberal, tiene originariamente poco desarrollado el concepto de democracia. Acordate que Argentina, ¿cuándo fue democrática? Después de 1916, antes. Era un partido único, estaba todo arreglado, no había votos secretos. Una democracia condicionada también. Bueno, a eso me refiero. Es decir, le estoy dando, yo que vengo del PAN históricamente, del Partido Autonomista Nacional, le estoy dando un crédito al radicalismo con esto. Que fue una lucha importante desde 1890 en adelante, para que a la par de un funcionamiento económico liberal, bueno, vos le agregues un elemento que es la democracia, ¿no? El sufragio, que es algo sagrado. Cada tanto encontrás algunos liberales que dicen que la democracia no es importante. Bueno, yo digo que la democracia es tan importante como el liberalismo. Que el gobierno sea resultado de la votación popular libre. Me imagino y te pregunto, ¿cómo se puede interpretar o ejecutar una idea liberal sin democracia? Bueno, un liberal no conjuga con un gobierno autoritario. Está perfecto lo que decís y yo lo comparto, pero existieron casos en la historia del siglo XX de sujetos que querían imponer economía liberal sin democracia política y sin respeto a los derechos humanos, con lo cual yo lo impugno totalmente, ¿no? Por eso te digo que la democracia la pongo a la par del liberalismo. Libre mercado, libertad de inversión, libertad de precio, tipo de cambio libre de mercado, inversiones, crecimiento, todo eso, pero la legitimidad te la da que la gente vote. En elecciones libres, no en elecciones arregladas, ¿no? Carlos, estos últimos tiempos, por una cuestión también coyuntural, el crecimiento de las ideas populistas, de lo nacional y popular, las cuestiones mucho más ligadas a ideologías un poquito muy cerradas, si se quiere, desde el punto de vista con todo el derecho, pero que empiezan a empañar la historia o interpretar la historia y sus personajes. Se puso en el eje de la tormenta la figura de Roca, el general Roca. Roca era liberal. Hoy lo tildan a Roca, a pesar de haber sido un hombre que pensó un país, pensó una organización institucional para un país. Estamos refiriéndonos a fin del siglo XIX, con todas sus limitaciones y errores. Escrito con el diario El Lunes, 150 años después, es fácil encontrarlo. Para el momento, yo pienso que, y esto que lo voy a decir es polémico, y esta gente que opina que esto de Roca se podría enojar. Yo creo que Roca fue progresista para la época. ¿Coincidís? Bueno, el liberalismo del siglo XIX era progresista. La educación pública, la igualación de oportunidades, la parte migratoria. Vos fijate que hoy tenés ideologías de derecha que son anti-migración. Sí. Ellos eran absolutamente pro-migración. Yo soy argentino gracias a Roca.
gracias a las leyes de inmigración de Roca. Yo soy de una familia judía proveniente de Siria en los tiempos del Imperio Otomano. No hubiera llegado si este no hubiese sido un país libre, determinado por la generación de Roca, la generación del 80, que dijeron para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y donde te instalabas y podías crecer y te desarrollabas libremente. Ahora, estas impugnaciones a Roca es por la campaña del desierto. ¿Qué te puedo decir de eso? ¿Con qué ojos lo puedo juzgar yo? Pero lo mismo que impugnan a Rosas por la campaña del desierto, reivindican a Rosas, que también hizo una campaña. No, son dos campañas del desierto. Claro. Una la de Rosas y la otra la de y Roca. otra la de Roca. Es decir, o están mal las dos o están bien las dos. De hecho, grandes familias hacendadas de la provincia de Buenos Aires son consecuencia de la distribución de Rosas. Conquista, claro. Claro, pero ¿sabés cuál es el tema acá? ¿Qué hacemos con la historia, Santa Cruz? Traemos un pedazo del futuro, lo metemos en el pasado en el futuro, y juzgamos las cosas sin los valores de la época. Hay un montón de cosas que estaban mal en el pasado. De hecho, yo te estoy reconociendo. Ese país progresista, liberal, de final del siglo XIX no era democrático. Te daba la posibilidad de ascender económicamente y socialmente. Te daba educación y hasta servicios públicos de altísima calidad mundial. Pero el gobierno no estaba legitimado por el sufragio. Pero ya pasó eso. Ahora, ¿qué hubiera hecho? En esa época, en cualquier país del mundo, había el equivalente a campañas del desierto. Que a mí, si yo pudiese ir al pasado y negociar con los indios, con los amerindios de esa época, lo que causaban a ojos occidentales violencia, y bueno, sería lindo, ¿no? Pero ya pasó, ¿qué puedo hacer? Carlos, Marcelo Ortega Alvear, presidente entre el 22 y el 28, la década del 20 es una época de mucho crecimiento económico para la Argentina. No es reivindicado por el radicalismo, su partido de origen. ¿No es reivindicado? No. Depende de qué corriente. Pero en general, cuando vos hablás con los expresidentes radicales, yo la verdad no veo en el Comité Nacional del Radicalismo o en algún acto, se reivindica siempre a Alem, Irigoyen, por supuesto Alfonsín, Balbín. Marcelo Ortega Alvear no está reivindicado. Pero hay dos líneas en el radicalismo. Una mayoritaria, que es la que viene del siglo XX, que es el alfonsinismo. Sí. Inclusive una línea como la de Balbín, que no es alfonsinismo, pero tampoco es alvearismo, y vos tenés una corriente minoritaria que yo llamo los radicales galeritas, porque en la época en que estaban en puja interna Irigoyen contra Marcelo T. de Alvear, a los radicales de Marcelo T. de Alvear los llamaban los galeritas. Sí, en la época del personalismo y el antipersonalismo. Claro, se llamaban, los personalistas eran los pro-Irigoyen, los antipersonalistas los anti-Irigoyen. Pero bueno, en la historia del Partido Radical, yo creo que cada líder de la época tiene pros y contras, y cosas que hicieron bien, otras que no hicieron bien. Marcelo T. de Alvear en general hizo las cosas bien. Obviamente que le tocó un ciclo económico fabuloso. Pero yo te quiero recordar lo que pasó en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18, el crecimiento es gigantesco hasta el año 29. Hasta la crisis, el Son crack, 12, ¿no? 13 años de una voladura total de la economía del mundo. Es más, aparecen manifestaciones artísticas ahí de recontralujo como el Art Deco, la exposición de París de 1925. Son símbolos importantes de historia que te están mostrando tendencia bullish, bull market, o sea, economía y sociedad para arriba. Obviamente, un presidente que gobierna en Argentina, en el Río de la Plata, en el rico Río de la Plata, de 1922 a 1928, que fue Marcelo T. de Alvear, le tenía que ir bien, ¿no? Era muy difícil arruinarla esa. Carlos, ¿cuál es Muchas veces yo creo que los líderes políticos hay que juzgarlos para ser correctos, en función de las circunstancias que les tocan vivir. Era bueno, pero fue ayudado por un contexto espectacular. ¿Cuál es el presidente más liberal que tuvimos? Bueno, después de Marcelo T. de Alvear, y yo creo que fue Menem. Con Fíjate, todos los Menem, que viene del peronismo. Que viene del ¿no? peronismo. Con lo cual acá viene una especie de corrección que uno tiene que hacer con respecto a los orígenes políticos, las ideologías teóricas y lo que se hace efectivamente. Yo creo que hay que jugar a los políticos por lo que hacen efectivamente, no por la ideología de origen ni por el programa declarado. Y no fue perfecto, tuve muchísimos errores.
Pero yo creo que en un contexto de una Argentina hiperinflacionaria, que venía de recesión de 15, 20 años, en la década del 90, de 1990 a 1998, el país creció con Menem. ¿Dejó cosas mal hechas? Por supuesto que sí. ¿Hubo actos de corrupción que no se defienden? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo hago para juzgarlo? No es todo nada. En esa época vos pertenecías a la UCD, Sí. que tuvo una alianza estratégica fuerte con el menemismo, ¿no? Sí, yo te cuento. Yo tuve un solo cargo público que fue electivo, que fue de 1987 a 1991. Yo fui concejal de la ciudad, Sí. lo que hoy es legislador de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el intendente no era elegido popularmente, era una especie de ministro nombrado por el presidente de la Nación. Tuve 2 años con el intendente Suárez Laza Radical y 2 años con el intendente Grosso. Ambos nombrados, el primero por Alfonsín, el segundo por Menem. Yo después no hice política, no estuve en ningún otro cargo público hasta el día de hoy, que tampoco tengo cargo público. Si me preguntás cómo vi yo el entendimiento con el menemismo, yo lo vi bien. No participé, pero me parecía correcto apoyar al país en ese momento de grandes transformaciones. ¿Fue mal hecho el entendimiento UCD con el menemismo? Fue pésimamente mal hecho. Pero contame el backstage de esa parte de la historia. ¿El entendimiento fue la UCD orgánica con el peronismo menemista o fue la familia Alzogaray? Ahí está el problema. Fue la familia Alzogaray que dijo no me importa el partido, no llamaron a una convención para ver si era correcto hacer esto. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho para que la UCD jugara una especie de rol similar, digo yo, al Partido Liberal Alemán en la época en que estaba o con la socialdemocracia o con el Partido Demócrata Cristiano? Entonces vos tenés un partido del 10% que era la UCD que correctamente en el juego político de un sistema democrático puede participar de un gobierno no propio. Pero esto hay que escribirlo, hay que legalizarlo y hay que poner un marco. Esto es lo que no se hizo. Y después de este negocio, la familia Alzogaray con Menem, vinieron otros negocios. La familia Viola, por ejemplo, de Adelina D'Alessio de Viola. Personaje olvidado ya, muy difícil que alguien de ahora sepa quién fue. ¿Quién es Adelina Pero Viola? vos te lo acordás perfectamente. Sí. Hay otros personajes que también hicieron negocio, no los estoy impugnando, te estoy diciendo que fue algo desordenado. Yo en ese contexto no solamente que no participé, sino que no hubiera participado. Yo estaba enfrentado a todo el partido. Pero no tengo ningún problema. Estoy contento que haya sido así. Vos te fuiste un carácter, antes de ser concejal, te destacaste como un dirigente universitario, en la UPAU. La UPAU era una agrupación, para quienes no lo recuerdan, en los 80, que representaba, bueno, la UCD era el brazo universitario de lo que era la UCD. Tuviste grandes batallas por los centros de estudiantes que eran oro, en ese momento de la militancia, todo el mundo militaba, con la Franja Morada. Estaba la JP, estaba la Santiago Papillón, pero me parece que las grandes peleas que tuviste vos, sobre todo en la Facultad de Derecho, fue con Bueno, con la Franja Morada. el archienemigo, en Era la buenos Franja términos, Morada. era el radicalismo. Era ¿no? radicalismo. No era el peronismo. Nosotros siempre fuimos segunda fuerza, muchas veces primera, pero segunda fuerza. En la Universidad Argentina vos tenías el radicalismo y el liberalismo. Y era difícil ser liberal en una universidad donde todos los que pasamos por ahí estamos convencidos, todos, es un generalismo que estoy diciendo, pero básicamente, si no sos reformista, no defendés la gratuidad, no defendés el ingreso irrestricto, sos mal visto. La UPAU ponía en discusión esa cuestión. No. Esto te lo quiero corregir. Sí. Nosotros éramos reformistas. Reformista significa, para el que no lo sabe, el modelo universitario surgido de lo que se llamó en 1918 la reforma universitaria. El grito de Córdoba. Básicamente es universidad autónoma. ¿Qué quiere decir universidad autónoma? Que las autoridades, en lugar de nombrarlas el Poder Ejecutivo, salen de los propios participantes de la vida universitaria, lo que llaman los claustros, de los profesores, de los alumnos y de los graduados. Claro. Nosotros siempre adherimos a ese modelo. Por eso participamos en las elecciones universitarias democráticas, donde se elegían los cargos para dirigir para qué después cosa. ser representantes Las nacionales. facultades y las universidades. Y además los centros de estudiantes también. ¿Y en qué se diferenciaban entonces con la Franja Morada ustedes? Bueno, primero la ideología general. Ellos eran socialistas o socialdemócratas, nosotros éramos liberales. Pero te voy a contar algo. Vos hablaste de la gratuidad. Nosotros estamos por la gratuidad de la enseñanza. Nunca dijimos que había que arancelar la universidad. Es más, veníamos de una experiencia de la dictadura militar que en el 81-82 quiso arancelar la universidad. Le mandó por default a cada alumno a su casa una chequera que vos tenías que pagar, tenías que ir al correo y pagar. El default fue muy grande, más del 50%.
pero después de la Guerra de las Malvinas, donde de hecho se libera la política universitaria, uno de los actos que se hacían, por ejemplo, era la quema de las chequeras. La quema de la chequera. Es decir, no pagamos nada. Es muy difícil ese tema en Argentina. Yo creo que es algo que se lo ve como un derecho consolidado. Y te voy a decir una cosa, en un país donde se malgastan tanto los recursos públicos, que la universidad no sea arancelada, no me parece nada grave. ¿Y qué opinás como liberal? Recién hablaste del liberalismo que tiene respeto por los derechos humanos, por la política migratoria. Ahora que se pone en debate, por ejemplo, que vengan estudiantes extranjeros a estudiar gratis a la universidad. Me encanta. ¿Te encanta? Absolutamente. Me parece algo fabuloso que elijan la Universidad Argentina para estudiar, y aún cuando sea gratis. Yo no tengo la mentalidad proteccionista de decir no quiero que venga nadie acá, no quiero hacer un club cerrado. Pero yo te decía recién, soy argentino por roca. Yo vine acá, mi familia, mis abuelos, y fueron cordialmente recibidos. Yo estoy agradecido con el país. ¿Cómo no voy a dejar que un colombiano, venezolano, brasilero o un senegalés vengan a estudiar Yo estoy de a la acuerdo con vos. universidad? Además, vienen una vez que lo dice la Constitución, o sea, viviendo en la Argentina, gozan de los mismos derechos, pero también tienen obligaciones, porque consumen y pagan impuestos, ¿no? De alguna manera. Bueno, pero si vos consumís, estás pagando. Por eso. Además, tampoco me molesta, no, que vienen a estudiar y después se van. Bueno, algunos se van, pero es así. Las personas circulan en el mundo, no es algo fijo. En el conjunto, en la ganancia, para mí el país gana con esa interacción con estudiantes extranjeros. Yo no lo limitaría de ninguna manera eso. Carlos, ¿por qué Argentina está en permanente crisis económica? Porque uno podría decir, che, en los 90 con el 1-1 tenías la posibilidad, creo que fue el único momento de, por lo menos en los últimos 50 años en el país, que había acceso al crédito hipotecario. No hubo más. Sí, no hubo antes, no hubo después. Crédito hipotecario privado, porque el crédito privado, claro, público arreglado para no pagar siempre hubo. Pero, ¿no? Digamos, tampoco estoy hablando de viviendas sociales, sino que vos puedas ir a tu banco y hipotecar tu departamento que compraba. Eso pasó en los 90, dejó de suceder y había eso te daba, acceder a una vivienda te daba movilidad social ascendente, que es lo que todos queremos, vivir en una sociedad que te dé esas posibilidades. El 1-1 te daba las posibilidades de acceder a bienes y servicios que después las siguientes evaluaciones te alejaron. Pero también había un sector en la década del 90, después de la hiperinflación, 30% del país que estaban fuera de lo que es el sistema económico activo. Probablemente menos. Bueno, pero hay un núcleo y probablemente más al final de la década. Pero hay un núcleo duro de la pobreza, algunos dicen 25, otros 27, otros 30, que nunca lo pudimos perforar en los 30 años siguientes. Nunca pudimos perforar ese piso de pobreza. O sea, gobernó el kirchnerismo, gobernó de la Alianza, gobernó Macri, todos. O sea, eso tiene dos... Nadie pudo bajar la pobreza por lo menos por debajo de ese desempleo. Bueno, eso tiene dos explicaciones. Una, hay errores gubernamentales y otras son los avatares de las crisis económicas capitalistas. La verdad es que la caída de final de los años 90 es una crisis económica capitalista clásica, resultante de un endeudamiento previo, de una subida en los valores de las cosas, de los bienes reales de la economía, la bolsa, los bonos y las propiedades muy elevado, y llega un momento que los valores suben a tal nivel, acompañado de deuda, viene la manía, el pánico y el crash. Sí. Este crash financiero, que es básicamente año 2001, pero se corresponde con una recesión fuertísima de 1998 que termina en el 2002. Esto fue mal manejado y eso te rompió todo lo construido positivamente en la década del 90. Había que manejarlo de otra manera. Quizás no era compatible con la convertibilidad porque en la convertibilidad el Banco Central no podía asistir a los bancos en el caso de corrida bancaria. El 2001, que ahora está de moda porque hay una serie que no la vi, te confieso, fue volteado por una corrida bancaria. Cuando la gente dice, yo quiero la plata que tengo acá, es pánico, dame la plata. Esa plata no existe, esto hay que entenderlo. Los bancos tienen anotados como deuda contra los clientes y los clientes tienen anotados crédito contra los bancos que no son redimibles. ¿El físico no existe? Eso es el físico es una pequeña porción del total de los depósitos. Y el sistema capitalista bancario de esta manera funciona
bajo la premisa, y no se cae, de que todo el mundo no va a ir a El retirar. mismo día me muero a sacar todo el dinero. No claro. existe. Con lo cual, pero esto pasó en Argentina, producto de un mal manejo del gobierno y un mal manejo de la deuda, tanto la pública como la privada. Pero vos en el año 2002 rompiste todos los contratos. Es decir, a la transición de Duhalde y al kirchnerismo no se le ocurrió mejor forma de manejar esto rompiendo todos los contratos, confiscando bienes, compensando a unos con otros, mal compensando. Por eso que nunca más apareció el crédito. Pero la pregunta es, ¿puede aparecer el crédito? Tranquilamente puede aparecer el crédito. Y va a aparecer el crédito. Yo lo dije en otros de tus programas. Argentina no está en este momento en recesión. Argentina lleva casi 2 años de expansión y fuerte. El país está creciendo, con inflación, pero está creciendo. Y yo creo que esta inflación es temporaria, contra lo que todo el mundo piensa, todo lo que están esperando hiperinflación. Eso yo no creo que vaya a pasar eso. Todo lo contrario, creo que se van a ir reacomodando las cosas y que dentro de 3, 4 años vamos a tener crédito para vivienda como el que tuvimos en los 90 y mejor. Ahora nos vamos a meter en la actualidad, ¿no? La política actual, tu posición frente a estas elecciones del 13 de agosto, sobre los dirigentes que están, los candidatos, y sobre un candidato liberal que desde la época de Alzogaray no había una tercera fuerza que se describe netamente liberal como es Javier Milei. Pero vos dijiste algo sobre la crisis del 2001, que fue una crisis bancaria. O sea, la gente se asustó, fue a sacar todo el dinero, bueno, y eso volteó al gobierno. Después vino, bueno, una serie de presidentes que duraron días, vino Duhalde, casi los 2 años de Duhalde. Y la historia lo recuerda a Duhalde como el piloto de tormentas. Y yo siempre digo, ¿por qué se lo recuerda bien a Duhalde cuando en realidad Duhalde gobernó sin pagar la deuda externa, devaluando prácticamente 4-1? Llegó ¿te acordás que el dólar? 3,96 fue el máximo, 3 pesos con 96, que fue el 15 de agosto del año 2002. O sea, hizo todo el trabajo sucio, con un costo social y económico fortísimo. La pobreza creció a niveles que superaban el 50%, como en la época de la hiperinflación. ¿Y por qué a Duhalde se lo recuerda, o un sector de la política, incluso del periodismo, como un gran piloto de tormentas? ¿Qué hizo bien Duhalde? No, Duhalde en particular no hizo nada bien. Yo creo que tuvo un equipo económico muy olvidado, el de Remes, Lenikov y Todesca, que son los que se animaron a agarrar el cargo en momentos dificilísimos. Sí, dificilísimo. Entonces, quizás eso no es que estabilizaron el país. Esa crisis es la contraria de la de ahora. Es una crisis deflacionista con crash bancario. Yo no estoy de acuerdo con las soluciones que encontraron. Podría haber habido otras mejores. Pero encontraron ciertas soluciones que, como yo te digo, que una fue, por ejemplo, la especificación asimétrica. Está mal hecha. O sea, si vos debías uno y si tenías... quedabas licuado frente a la voladura del dólar contra el peso no convertible ya. Pero es lo que pasó. Y finalmente sucede algo con los mercados. Vos podés tener la peor política económica y cometer muchos errores, pero en un momento vos llegás al piso de la economía y la economía sola empieza a levantar. Y la verdad es que desde mitad del 2002 la economía empezó a levantar. Duhalde entrega el poder el 25 de mayo del 2003. Sí. Esos últimos 8 meses de Duhalde, creo que el recuerdo que quedó era como que terminó la crisis y estamos levantando. Entonces el tipo entrega el poder. Se podría haber quedado él, ganaba las elecciones. Pero acordate que hubo un incidente piquetero con 2 muertos, que él quedó muy asustado y dijo, yo me quiero ir de acá. Es más, Duhalde ni siquiera confió en lo que él mismo estaba haciendo o su equipo económico estaba haciendo. No entendía nada Duhalde de eso. Pero quedó un recuerdo como diciendo, bueno, el tipo más o menos cumplió y zafó. Bueno, empezaba la reestructuración de la deuda que se hizo en el 2005 finalmente. Que fue muy lenta, la reestructuración. Fue lenta, ¿no? Lentísima. Y no fue completa porque cuando Macri asumió en el 2015 tuvo que ir a buscar, porque no te quedaba otra que ir a reestructurar. Acordate cómo fue. La Baña presenta su plan de reestructuración de deuda con el 75% nominal de confiscación para los acreedores. Y entra el 75% entra. Y después hicieron otra oferta, un par de años después, donde llegó a entrar el 92%. Pero vos cuando sos tenedor de un crédito contra un gobierno, el gobierno no puede decirte, bueno, esto yo no te lo pago porque no se me da la gana.
Vos no te podés disolver de la obligación, retirar de la obligación a mera voluntad, por más que seas el gobierno. Tenés una acción legal, que esto es lo llamado holdouts o fondos buitres. Tipo que dijeron, yo me quedo con esto, o yo compro el bono de otro para reclamar en la justicia. Es una inversión. Pongo 5 y me llevo 105. ¿Eh? Es un negocio como cualquier otro. Yo siempre supe que Argentina iba a perder esos juicios. Las sentencias condenatorias del país por los fondos llamados buitres son verdaderamente impresionantes. No le prestan atención a ninguna crisis, ninguna situación. No le importa, claro. Dicen, este conflicto, me acuerdo una de las sentencias de Cámara, creo que fue en el año 2012, 2013, este juicio versa sobre la obligación de un país de pagar una deuda donde el país se niega a pagarla. Así no, o sea, no desaparece la obligación porque vos tengas crisis. Hay gente que apuesta a eso y bueno, después llega Macri con sentencia firme y dice yo arreglo. O sea, yo les pago, creo que eran 7.000, 8.000 millones de dólares que quedaban, les pago a Argentina. Pero ¿cuál fue el problema de Macri? Emitió deuda para pagar deuda, ¿no? Bueno, claro. En parte sí, en parte usó reservas. Sí. Pero ¿sabés cuál es el problema de Macri? La intención que él tuvo. Él dice, yo quiero arreglar con los fondos buitres, pero para poder endeudarme. Y ahí está el problema. Este es el grave error de Macri. O sea, estaba bien arreglar. Estaba bien arreglar. Del default teórico que estaba Argentina, sí. Pero el problema es que lo hacía para tomar crédito. Para tomar más deuda. Este es el gran problema. Todos hacen lo mismo. Nadie quiere hacer un gobierno sin tomar deuda. La deuda tarde o temprano te funde. Así como funde a un privado, cuando se torna insustentable, funde a un gobierno. Y genera todas este tipo de crisis, recesiones. Ahora mismo estamos enganchados con algo que viene del gobierno anterior, la deuda con el Fondo Monetario, hay que pagarla. Y cada vez que hay que pagarla, voy a decir, bueno, pero préstame más para que yo te pueda pagar. Y así es una bicicleta que no termina más. No obstante lo cual, Santa Cruz, yo creo que va a ser tan grande el crecimiento de Argentina en los próximos años, va a entrar tantas divisas que el conjunto de la deuda pública va a quedar minimizada, licuada frente a los ingresos del país. Hoy que debemos, si pones todo lo que se debe, incluyendo los juicios y todo esto, pones 500.000 millones de dólares, esto que hoy aparece mucho, dentro de 3, 4 años no va a ser tanto. Además, en un contexto donde el mundo está en inflación. Esta inflación que vive el mundo tiene la utilidad de que va a licuar las deudas. Esta deuda norteamericana impagable de 32 trillones o billones de dólares, bueno, sí, es mucho. ¿Qué la van a pagar? ¿Cómo la van a pagar? ¿Qué van a emitir para pagarla? No, se va a licuar frente al crecimiento y frente a la inflación. Por eso que aparece inflación también en el mundo. Por eso me preocupa menos la inflación de lo que le preocupa a todas las personas. Carlos, después del corte vamos a meternos en la coyuntura, en la actualidad, ¿no? En las elecciones, en los referentes políticos del día. Quiero tu mirada sobre eso. Pero quiero mostrar, no sé si está bien. ¿Lo toma esta cámara? ¿Está bien acá? Téngase presente, este es tu libro. Es un libro, acaba de salir. ¿Qué contás acá? Bueno, yo te cuento, este libro versa sobre toda mi interactividad en Internet durante el último cuarto de siglo. Vos sabés que yo soy una persona que postea cosas permanentemente sobre múltiples temas: política, economía, finanzas, viajes, restaurantes, usos y costumbres, de todo. Lo que hice es una recopilación de muchas publicaciones, agregué otras, agregué un capítulo especial sobre mi visión en Qatar 2022. Sabés que estuve en el Mundial. En el Mundial viste casi todo. Batiste récord de partidos. Bueno, apareció uno que tiene 2 más que yo, pero yo vi 42 partidos. Bueno, todo eso está condensado ahí. Lo que yo estimé que eran publicaciones que podían ser interesantes, las actualicé algunas, hay otras que son nuevas, y esto es el libro. Muchos temas toca. Muchos temas. No es un libro de economía como vamos a empezar. Hay muchos temas económicos, pero se puede leer. Cada página prácticamente se puede leer de forma separada. En forma separada. No es que es una historia que vos tenés que seguirla toda. Tiene esa ventaja, ¿no? Bueno, téngase presente El Mundo según Carlos Malatón de Editorial Planeta. Vamos a un corte y seguimos charlando con Carlos Malatón ahora sobre la actualidad. Ya hablamos de liberalismo, de historia, sobre definiciones ideológicas, pero ahora sobre definiciones del presente. Ya volvemos.
Seguimos en primer plano en esta noche de lunes hablando con nuestro invitado del día de hoy, que es Carlos Malatón. Carlos, aparece un personaje disruptivo, lo hemos hablado en nuestras entrevistas, pero estamos a días de las elecciones PASO, las primarias, donde se juega parte de la suerte de los candidatos. Te vuelvo a preguntar, como lo he hecho otras veces. Aparece un dirigente disruptivo del liberalismo, que se define liberal, que es Javier Milei, que cosecha, por lo menos en la previa, muchas voluntades, mucha gente empieza a ver como una opción distinta. Él se presenta como el anticasta, como lo nuevo. Vos lo apoyabas, al principio hablaste de él como un líder popular, pero tomaste distancia. ¿Qué pasa con Javier Milei? ¿Es liberal o no es liberal? Bueno, la ideología de base es liberal, Sí. la ideología aplicada muchas veces no lo es, ha cometido muchos errores, muchas declaraciones que son incompatibles con el liberalismo. No quiero hacer una crítica, pero ¿te acordás que el año pasado habló de compra-venta de ciertas cosas Sí, de órganos. de órganos, de personas? Esas cosas no van. Tiene una postura sobre la educación que contradice al liberalismo clásico, al liberalismo argentino. De lo que hablábamos recién, ¿no? Exactamente, sí, la ley 1420. Sí, el liberalismo sarmientista y roquista es con educación pública. No me parece tan caro como para mantenerlo. Bueno, él dice que hay que sacarlo, pero después lo más importante sobre los últimos meses que él tiró es la dolarización. Sí. Eso yo creo que Ese es su caballito de batalla en la campaña. es probablemente el más importante. Yo creo que él está equivocado con eso, fuertemente equivocado. Pero no está equivocado porque el objetivo sea malo, que ni siquiera lo entro a juzgar, sino porque la forma que él dice que lo va a lograr, yo te digo que no la va a poder hacer. Es decir, dolarización no es que usemos dólares, no es eso. Dólares vos podés usar ahora, no ese es el problema. Podés tener y podés usar, y podés pagar y cancelar obligaciones. El tema dolarización significa que viene el gobierno, el Estado, y cancela todos los pesos. O sea, los da de baja, los desmonetiza. Dice, todos los pesos que vos tenés no existen más. Yo te voy a dar algo a cambio, te voy a dar dólares a cambio. Entonces ahí surge, ¿a qué precio me vas a dar los dólares? ¿Tenés los dólares para dármelos? No, no los tengo, me tengo que endeudar afuera. No te van a dar un crédito adicional para que vos digas mi moneda no existe más. Pero no termina ahí el problema. Está el caso de los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios, que son varias veces el dinero físico circulante, donde está la plata de las empresas, el capital de trabajo del país, todo eso también hay que convertirlo. Y hay que convertirlo a un determinado tipo de cambio, donde el Estado tiene que integrar ese dinero. Entonces, él habla de 10.000 millones por un lado, 30.000 millones por otro. Yo digo que no alcanza eso. Acá hay que pensar en 120.000 millones de dólares, que el país no los tiene. Una cosa es el circulante, pero también están, por ejemplo, los encajes de los bancos. Eso también lo tenés Todo eso hay que reconvertirlo. O si no, o es un plan Bonex o lo reconvertís en dólares. Exactamente. Plan Bonex, digo que le das un bono por los depósitos. Pero además, por ejemplo, vos y yo tenemos un contrato de tracto sucesivo. Sí. Puede ser de alquiler, yo trabajo en tu programa, te facturo todo eso está en una moneda. Todo eso hay que reconvertirlo a dólares. Con lo cual es muy fuerte el tema ese. ¿Y una economía bimonetaria? Digo, la economía ¿por qué bimonetaria, vos y yo no podemos hacer un acuerdo en dólares? Lo podemos hacer. Hoy no se puede hacer. Bueno, eso es un ajuste básico. Es un cambio en la ley civil, nada más. No es una cosa grave. Pero para mí no cambia el problema. Vos no vas a dolarizar porque permita que se hagan contratos en otra moneda. Pero ponés a circular dólares y sacarlos del colchón, que es lo que necesitamos. Eso podría servir para eso. Eso es correcto hacerlo, pero no es dolarización. Dolarización es que vos das de baja la moneda nacional, claro, por completo. No tenés forma de hacerlo al tipo de cambio actual, ni siquiera al tipo de cambio negro, que en este momento es 560 pesos por dólar. Lo tenés que hacer a 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000, con lo cual estarías confiscando dinero. Y él vino en los últimos tiempos con la teoría de que él va a conseguir un crédito afuera contra los bonos que el Banco Central tiene contra la tesorería. O sea, una deuda la quiere revender, una deuda ya existente, donde hay un acreedor, que es el Banco Central contra la tesorería, la quiere revender afuera, a la paridad del 30%. Claro. Esto va a fracasar. A veces yo digo, bueno, Milei hay que darle una oportunidad, que gane, capaz que gana. No creo que den los números, pero vamos a suponer, yo estoy ahora como teorizando. Gana Milei. Bueno, yo quiero ver qué hace con este tema.
Pero yo estoy seguro que lo que él está diciendo no se va a poder hacer. Hace poco te vi debatir en Twitter con su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, porque ella, como que en las elecciones de España, apoyaba al Vox. Y vos decís que el Vox no tiene nada que ver con la idea liberal. No. El Vox, quiero decirle a la gente que es un partido de extrema derecha con posiciones para muchos que son xenófobas, son autoritarias, un poco como pasa en algunos países de Europa donde se puso en auge ideologías de derecha pero autoritarias, no liberales, ¿no? Bueno, yo te voy a contar algo. Yo hace años que vengo siguiendo la Vox. Milei participó en un congreso del Vox cuando estuvo en España. Me parecía algunas cosas adecuadas. Te cuento que soy español yo. Sí, tenés Hace poquito tiempo readquirí mi nacionalidad. Yo soy un judeo español. Sí. Judío español expulsado en 1492, con lo cual reivindiqué mi nacionalidad conculcada hace 530 años. La tengo. Entonces yo voto en las elecciones. El año pasado, de casualidad, en octubre, había un acto de Vox y yo estaba en Madrid. No es que fui al acto, estaba de casualidad. Fui al acto que habló Milei. Y la verdad que yo dije, bueno, voy a ver si me afilio a algún partido español. Sí. Fui ahí a ver cómo era la cosa. Y yo salí bastante horrorizado por lo que vi. No por lo que dijeran sus altos dirigentes, sino por la militancia. La militancia me pareció demasiado falangista, demasiado autoritaria, demasiado derecha, muy segregacionista. Pro-franquista. Sí, ya son términos viejos, pero viste cuando vos te convertís en un tipo rechazante, que no me gusta a los que no son como yo, no me gusta, yo soy yo y lo demás no existe. Bueno, yo no pienso de esa manera. ¿Pero no encajarían ustedes los liberales con el Partido Popular de mejor manera? ¿No habría una convivencia natural ahí? Yo ya voté 2 veces, voté para la Comunidad de Madrid, porque estoy empadronado en Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, que ganó con casi el 70%, y ahora para las Cortes Españolas voté por el Partido Popular, que a su vez es el partido que vos recordás de Manuel Fraga Iribarne y de José María Aznar. Entonces, bueno, eso, yo en este momento estoy con el PP español, ni con el socialismo ni con Vox, ni con la extrema izquierda, ni con los regionalismos o los partidos que quieren secesionar España. Nada. Por las dudas, aclaro, Argentina tiene tratado de doble nacionalidad con España, ¿no? Sí. Por eso puede tener las dos nacionalidades y decirlo públicamente. Carlos, entonces imagino que no vas a votar a Milei en estas elecciones. Bueno, acá juega algo que tiene que ver con la disciplina de sector y la disciplina partidaria. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha hecho Milei en el último año, inclusive discrepando técnicamente con cómo armó las listas, pero yo voy a dejar mi voto para la Libertad Avanza. Yo te escuché hablar en redes sociales, dijiste que ibas a votar a Diana Mondino para diputada en la ciudad. Sí. Pero para presidente vas a votar a Milei. No, yo voto Libertad Avanza porque viene así, viene Milei y viene Diana Mondino para diputada nacional. Y después está en las pantallas digitales que armó el intendente Larreta, se votan los cargos de la ciudad, donde va Ramiro Marra. No, yo voy a mantener la disciplina. En total discrepancia con lo que ellos están haciendo, pero yo quiero dejar la marca de que no me cambio de lugar porque me peleé con ellos. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Sé que sos franco, nunca tenés problema para responder, primero por eso, no por incomodarte, sino porque algunos comentarios públicos tuyos en los últimos tiempos te vieron muy cerca de Sergio Massa. Bueno, en el año 2013... Acordate lo que pasó. Sergio Massa fue quien rompió al kirchnerismo extremo. ¿Te acordás cuando se presentó solo en la provincia de Buenos Aires? Le ganó la provincia de Buenos Aires. ¿Y te acordás quiénes apoyaron esa lista también? Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que le metieron 3 candidatos a diputados. Yo en el 2015 lo voté a Massa. Lo voté a Massa en las PASO y lo voté a Massa en la primera vuelta. En el balotaje lo voté a Macri. Ese fue mi voto en el 2015. Pero yo no lo voy a votar a Massa. Yo voy a mantener mi voto por un tema de compromiso político, de lealtad política histórica e ideológica, aunque yo discrepo totalmente con la Libertad Avanza. Después de fin de año vemos. De todas maneras te quiero aclarar y quiero aclarar a toda la gente. Soy un simple votante. No, por supuesto. No estoy haciendo política, no quiero acceder a ningún cargo. Sos un buen analista. A mí me encanta tener estas charlas con vos, las hemos tenido en la radio también varias veces. Me encanta tu manera de ver la economía en la realidad. Aparte hablas sin problemas. ¿Vos crees
que Massa puede, porque uno vos decís, le puso fin al kirchnerismo en el 2013 o le puso un límite, pero después volvió el kirchnerismo. Ahí a él también tiene una gran incoherencia. Digo, es muy difícil volver de decir, voy a barrer con el kirchnerismo y voy a terminar con los ñoquis de la cámpora, a sentarse al armado político con Máximo Kirchner. Así es la política. Está bien, pero así funciona poca credibilidad. Así funciona, y yo, digamos, en defensa de él y en orden a una mejor interpretación de los últimos 20 años de historia argentina, yo lo que te quiero decir es que el kirchnerismo tuvo una etapa que fue muy parecida al chavismo, o iba rumbo al chavismo venezolano, pero esa etapa para mí tiene fechas determinadas. Es interesante esto. Y bueno, empezó en octubre del 2011. ¿Con la muerte de Néstor Kirchner empieza? No, empieza muere en el 2010 Néstor Kirchner. Empieza un año después. Dicen que el acercamiento de Chávez a Cristina después de la muerte de Néstor Kirchner, porque guió un poco al kirchnerismo. Yo creo que fue la locura del 54% con que Cristina Kirchner logra su reelección. Vamos por todo. Vamos por todos. Ahí fueron con la ley de prensa, la ley del Consejo de la Magistratura, el cepo cambiario, reforma de la Constitución. Hubieron 3 marchas en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, en todo el país. ¿Te acordás? El 13 de septiembre, el 8 de noviembre del 2012 y el 18 de abril del 2013, que frenaron esa embestida chavista. Y el freno final se lo dio Massa rompiendo con el kirchnerismo, que fue junio del 2013. O sea, esto dura desde octubre del 2011 hasta junio del 2013. Esa es la etapa que yo considero pro-chavista del kirchnerismo. Antes era un peronismo normal, equivocado para mí, pero un peronismo normal. Y después también fue un peronismo normal. Hoy el kirchnerismo, o lo que queda del kirchnerismo, de ninguna manera yo lo puedo reputar como antidemocrático. Y Massa, claro, arregla, pero después de esta purificación kirchnerista. ¿Considerás que el gobierno de Alberto Fernández es un fracaso? Sí. Fue muy malo, especialmente, salvo el último año, pero por la conducción económica de Massa, que fue un poco mejor, pero se equivocó completamente. Apenas asume, decide aplicar las normas más restrictivas sobre el coronavirus. Eso ha sido un desastre nacional. Para mí se equivocaron todos ahí, la ciudad, la provincia, todos se equivocaron. Y además no pudo cortar con aquello que yo creía que podía cortar, que era todo el sistema del Banco Central de remunerar depósitos, las LEVAX, las LELIX, todo eso que parece muy técnico en un programa de estas características, pero que fue una cosa grave. Y eso sigue todavía. Recién dijiste no fue un buen presidente. Dijiste algo, es la política, como diciendo que la política tiene un acuerdos y desacuerdos. Tiene algunas cosas que no es fair play, digamos, se juega por necesidad o por conveniencia. Y hablaste del Banco Central. Permanentemente se hacen comparaciones de Argentina con países de la región. Dice, en Perú hace 11 años que tiene el mismo presidente del Banco Central, en Chile tienen la autonomía del Banco Central, en Paraguay garantizan la autonomía del Banco Central, en Brasil. Y nosotros acá tenemos una carta orgánica que le da autonomía al Banco Central, pero el Banco Central nunca es autónomo, nunca lo fue y nunca termina de serlo. Te doy, mira, no solo por el uso de sus reservas. Tengo una pequeña discrepancia con eso que vos estás diciendo. A ver, pero por ejemplo ahora, el 13 de agosto son las PASO. Y el Banco Central decidió que en julio no hacer el REM, el Reglamento de Expectativa de Mercados, para no tener un número inflacionario, una proyección que pueda perjudicar la masa. No debería ser así. Si es autónomo e independiente, no te olvides de algo. Cristina estaba procesada en la causa dólar futuro. Fue exonerada porque se habló en esa causa de que ella, como presidenta de la Nación, no tiene injerencia sobre la autonomía del Banco Central. Se puso la carta orgánica y me pareció bien. A mí me pareció injusto eso. Sí. Ahora, varias cosas tengo para decirte sobre todo lo que las dijiste. dos cosas. Sí. Pero si es autónomo el Banco Central, ¿por qué le manejamos la información? ¿Por qué nos metemos a sacar el plata de ahí? Bueno, te voy a decir algo que quizás sea tomado negativamente. Yo no creo que la autonomía del Banco Central per se sea un valor. Es un valor si tenés un Banco Central razonable. Pero si tenés un loco a cargo del Banco Central, por más que sea independiente, no sirve para nada. En 1949, el Bundesbank alemán era independiente. Todavía estaban las tropas de ocupación. Había un loco a cargo de eso, que emitía plata libremente. O sea, no tiene nada que ver. Los casos que vos me decís de Perú, Paraguay, Brasil,
es porque esos países adoptaron el sistema cambiario normal que rige en cualquier parte del mundo, que es mercado libre con tipo de cambio flotante. Y Argentina, no sé por qué, adquirió hace 12, 13 años la ideología de que eso no puede ser así. Casi único país del mundo. Esto que se llama el cepo significa prácticamente en términos técnicos, financieros, no dejar que tu moneda flote frente a las demás. Si vos dejás flotar, se arreglan todos los problemas juntos. Ahora, en esta no flotación y no arreglo de este desastre del cepo, que no es que si compro o no compro dólares, no es eso, son los precios de la economía, es el funcionamiento de la economía que no puede andar si vos no dejás eso libre. En esta negatividad están casi toda la política argentina. Hasta Milei mismo dice, no, el día que asumamos no podemos liberar el cepo de entrada. Todos dicen lo mismo. Y nadie quiere dejar flotar a la moneda argentina, todos la quieren controlar. Porque, pero, bueno, en este contexto, evidentemente porque saben que la devaluación no sé quién dijo hace poco que devaluar ahora sería entrar en un rodrigazo. Pero viste que el control cambiario al final igualmente tenés inflación, igualmente tenés desvalorización sí. Y además tenés incremento de deuda. No sirve para nada esto. Lo mejor es dejar los precios libres. Pero este es un error nacional que no tiene nada que ver si el Banco Central es autónomo o es dependiente. ¿Entendés por dónde pasa para mí el problema? La encuesta esta que hacen, yo 0 bola le doy a esa encuesta. Generalmente yo en los mercados soy contrario a las expectativas generales. Así que esta encuesta que hacen de expectativas a mí no me significa nada. Pero bueno, puede ser un manijeo político. No, este es un punto central para discutir próximamente. Yo espero que el país encuentre su camino. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque potencialmente están dadas las cosas para que a vos te lluevan divisas por exportaciones, por actividad, por ingreso de capitales. Solamente tenés que dejar que funcione el mercado y se arregla todo de la noche a la mañana. Para que podamos salir de esta crisis necesitamos que los dirigentes, sobre todo quienes se hagan electos y gobiernen el país, la comprendan la magnitud de la crisis y comprendan lo esencial del problema. Yo creo que hay 4 candidatos que alguno de ellos va a ser presidente. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa o Javier Milei. De esos 4 debería salir el presidente según las tendencias que tenemos para las elecciones. ¿Los 4 comprenden la crisis de fondo? No. Para mí no. ¿No comprenden lo que está pasando? Yo hablé mucho con Massa, pero en este punto tiene su prevención. Porque dice, no, el costo social, Patricia Bullrich igual. Es más, Patricia Bullrich en las últimas horas dijo que iba a filmar las reservas del Banco Central, no sabiendo que no existe tal cosa como una reserva física, ¿no? Eso no está. Son depósitos que vos tenés, son números anotados. Larreta probablemente entiende un poquito más el tema. Y Milei está en cosas que son muy locas, que no las va a poder hacer, como te dije recién, la dolarización. No obstante lo cual... Entonces, ¿por qué sos optimista? Ahí está el tema, porque la economía no es solamente la consecuencia de la política económica, es consecuencia de los ciclos económicos, que muchas veces son determinantes después y tardíamente de la política económica. Yo creo que es tan grande la fuerza que tiene de fondo la economía argentina después del ajuste natural de los últimos años, que va a salir con fuerza y un día va a decir, pero ¿para qué estamos controlando el tipo de cambio? Liberémoslo. Esto es lo que va a pasar en Argentina. Entonces la ideología va a ser una consecuencia del mercado y no el mercado la consecuencia de la ideología, ¿entendés? O sea, ¿qué cosa causa qué cosa? Y yo creo que las políticas económicas son en gran medida consecuencia de circunstancias donde quienes las aplican ni saben lo que están haciendo. Te hago la última, Carlos. Si un nuevo gobierno te dice, lo quiero a Carlos Marlatón en tal lugar, le quiero dar un cargo, quiero que Marlatón sea parte de este gobierno, ¿aceptarías? Yo le voy a contestar, muchísimas gracias por considerarme. No tengo posibilidad de ir a la función pública por mis actividades privadas. De todas maneras, fuera de nombramiento, si ustedes quieren mi ayuda, hablamos todo lo que quieran.
fuera de las No oficinas. importa el color del gobierno. No importa, no puede ir a la función pública. Yo por ahora, Pero digo, todo puede no cambiar. importa el color del gobierno para no, dialogar. no, te eso acercás no. y te piden tu palabra, tu consejo, se lo das a cualquiera. Pero si yo, de ninguna manera, yo no hago esas diferencias. Salvo que me diga que hay una persona visiblemente totalitaria, enferma, nazi, fascista, un tipo que quiere matar gente, pero no es el caso de estos 4 candidatos. Algunos son más democráticos que otros. Milei creo que es casi imposible que yo hable con él, pero cualquiera que quiera hablar, yo hablo. Pero eso no tiene que ser correspondido con un cargo para mí. Hablamos como ciudadanos, yo quiero el éxito del país. Y te voy a decir algo más. Llega el 10 de diciembre, asuma quien asuma, yo trazo una línea en el tiempo y digo, lo que estas personas hicieron y dijeron en el pasado, no lo considero más. Los empiezo a juzgar a partir de que asuman singular, digamos. Entonces, vamos a ver. Entonces yo no arranco con cargos contra él, aunque sea Milei, Larreta, el que sea. Ojalá que le vaya bien. Yo soy pro país, absolutamente pro Argentina. Carlos, no tengo intereses ni políticos ni económicos directos que hagan que yo desee el mal del próximo gobierno. Más o menos, ¿me tomás? Sí, perfecto. Te entiendo. Aparte, te sigo, te leo seguido y sé que hablas así. Me gustó esta charla porque fue franca. Te puedo preguntar cosas que estaban por lo menos en la inquietud general. Sos una persona conocida, muchos te veían, por eso te pregunté, muchos te veían más cerca de Massa que de Milei y respondiste sin problemas algo que queríamos saber. ¿Cómo no? Carlos, me dio mucho gusto tenerte. Un placer. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Fabuloso. Gracias. Espectacular conversación. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Nos vamos en esta noche con ideas. Nos reencontramos la próxima semana, siempre aquí en el canal de la ciudad. Gracias por habernos acompañado.